el sector, en el cantón en el área de Carrillo, Guanacaste, ante lo sucedido días atrás con el asesinato de un joven que ha despertado la molestia social, la preocupación en los pobladores y precisamente ayer se reunieron autoridades de la fuerza pública con también autoridades de Carrillo, Guanacaste y vecinos en la zona. Vamos a escuchar declaraciones precisamente de Juan José Andrade, director de la fuerza pública. Las actividades que acá más están evidenciando, primero, es el consumo de narcotráfico. Quiere decirse que se está favoreciendo la venta de droga al menudeo en algunos lugares, en algunas esquinas. De igual manera, hemos también identificado el transporte de personas ilegales que llegan a la zona o que van de paso. Algunos lamentablemente se quedan indocumentados acá en el Coco y son abordados por la policía. Hay además una actividad ilícita de servicio público, denominados piratas o porteadores, que al margen de la ley y con la tolerancia de algunos pocos empresarios transportan turismo sin tener permiso, y detrás de ese turismo pues probablemente hayan otros eventos delictivos que estén asociados a esa actividad. Evidentemente, la persona que hace la crítica no conoce primero cuál es la connotación operativa de la zona y no conoce el entorno, además de la circunstancia real que se atiende. Habría que empezar por decirle a esas personas que una cosa es una orden de operaciones, otra cosa es una orden de servicio, otra cosa es una orden de alerta y que cada una se maneja en diferentes niveles de ejecución operativa. Planes de operaciones es una instancia que planifica lo general y que se hace a través de órdenes de operaciones. Y existe preocupación de parte de los empresarios por los llamados en distintas redes sociales a no visitar playas del Coco, también por el hecho, por supuesto, ellos se reunieron con la con los jerarcas de la policía y estas fueron las reacciones que tuvieron sobre este tema, en particular Luis Diego Hidalgo, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Guanacaste. La cantidad exacta no la sabemos, pero sí sabemos obviamente que nos ha dicho que en ese momento habían dos patrullas en el lugar y estaban atendiendo una circunstancia que se dio un robo, ¿verdad? Eso es lo que entendemos por medio de ellos. Sí es importante, y lo hemos dicho en repetidas oportunidades, el recurso en Guanacaste es poco el que nos dan. Es un tema que hemos estado diciendo, obviamente es un tema que sí es importante, y no tanto la fuerza pública también, sino también el OIJ, ¿verdad? Que al final hay 2 personas para toda la zona de Carrillo. Aquí en Guanacaste las distancias son largas y al final trasladarse es un tema importante, entonces al final yo creo que sí, esperamos obviamente a través de este hecho tan lamentable que existe un reforzamiento de la zona, porque es algo que sí, definitivamente es algo que falta. Finalmente escuchamos y vemos las declaraciones de Maynor Anchía de ANEP, la Fuerza Pública, la seccional de ANEP de la Fuerza Pública. Parece que en este tipo de eventos, conociendo la época, que es una época en que se moviliza mucha gente hacia los sectores turísticos, como en este caso Playa del Coco, el Departamento de Planes y Operaciones del Ministerio de Seguridad Pública debió prever y disponer de mayor recursos en esta zona. Es impresionante enterarnos nosotros hoy, constatar, según los registros de asistencia, que únicamente habían 3 funcionarios en ese puesto, porque no es una delegación, es un puesto policial, por cierto, en muy malas condiciones, en Playa del Coco. 1 en oficialidad de guardia y 2 para atender incidencias. Estos 2 estaban efectivamente atendiendo una incidencia, por lo tanto era imposible materialmente para ellos cubrir la otra que se presentó casi simultáneamente. Eso es una responsabilidad directa de quienes están dirigiendo la operación de la fuerza pública y no de nuestros compañeros que están destacados en Playa del Coco. Bueno, y esas son algunas valoraciones que hacía Maynor Anchía de la seccional de la ANEP allá de la Fuerza Pública, bueno, de la Policía. Y tenemos de invitados en esta mesa a Paul Chávez, experto en seguridad, Fernando Berrocal, exministro de Seguridad, y a Juan José Andrade, director de la Fuerza Pública, quien anoche estaba allá, ayer estaba en Guanacaste, hoy está aquí con nosotros en esta mañana acompañándonos. Y bueno, esta es la imagen que están enviando por las redes sociales distintos grupos, diciendo el siguiente, o haciendo el siguiente llamado. Por su seguridad, no visite playas del Coco hasta que denuncien a los asesinos.
y en la imagen se ve pues el aviso o la prohibición o la alerta de no visitar playas del Coco. Esto circula en redes sociales. Bien. Juan José Andrade, ¿cómo valora usted este tipo de llamados que se dan en las redes sociales? Es tierra de nadie, playas del Coco, y sucede lo mismo con con sitios en las zonas costeras como Jacó, como Tamarindo. Buenos días. Sí, buenos días y agradecer el espacio para conversar de un tema que ha traído la atención del país entero con respecto a esta situación violenta con la muerte de este joven que todos lamentamos. Las planificaciones operativas nunca se ordenan en menoscabo de las lesiones de ninguna persona, están dirigidas para atender una situación, dirían los economistas, ceteris paribus, una realidad en un instante, una fotografía en un momento, y a partir del recurso con el que se cuenta se disponen de acciones operativas para generar control, para generar prevención, para generar atención en un momento determinado. La Semana Santa es una actividad multitudinaria que no solamente requiere del total recurso de la policía, sino que requiere el total recurso y empleado totalmente a fondo para poder darle cobertura a esta gran actividad operativa, y así fue visibilizado por la policía y así fue planificado por la policía. Los resultados, al margen de la lamentable muerte de un total de 12 personas en Semana Santa, incluyéndole al joven Alejo, fueron operaciones que tuvieron resultados muy contundentes en lo preventivo, muy contundentes a raíz de la interdicción que se hizo en todos los niveles, y hablo de aire, mar y tierra, y también fueron muy contundentes en favor de muchos ciudadanos que también pudieron gozar de el acompañamiento, la respuesta a tiempo y la prevención y el consejo que dio la policía. Me parece grave en cualquier parte del país que se diga de que un lugar está tomado por la delincuencia y por el AMPA. La fuerza pública se lo puedo garantizar porque soy un oficial de calle, trabaja en todo el país, en las zonas más peligrosas está la policía, y decir que en este país hay una zona donde no hay ley, donde no hay Estado, donde no hay policía, pues es una mentira. Pero así lo dicen los vecinos, don Sí, José, sí, perdón. no. Y son los que están ahí, los que viven la situación día. Correcto, ¿no? Yo no estoy aquí contraponiéndome a lo que están diciendo los vecinos, lo que estoy diciendo es que me parece que es riesgoso, peligroso y además también desajustado en la realidad que es la que le quiero exponer. La zona de Guanacaste… ¿Qué tan desajustado? Exacto. Porque, la zona de Guanacaste ha logrado una disminución en el año 2015 gracias al refuerzo policial que supera el 150% de delitos contra la propiedad. Si usted analiza de igual manera los homicidios dolosos de la zona de Guanacaste y la cantidad de homicidios dolosos que tenemos en Playas del Coco, está muy por debajo de ni siquiera el nivel medio del país y por supuesto el nivel medio de zonas de la misma capital o de los mismos puertos de Costa Rica. El Coco es un lugar de una gran afluencia turística, de una gran inversión extranjera y nacional, de una de las playas preferidas por los costarricenses, y a razón de eso se le ha dado un tratamiento especial que venimos cotejando con las organizaciones comunales, comerciales, turísticas, con las cámaras desde hace ya varios años, y que hemos venido ciertamente recuperando año a año, mes a mes, espacio importante para que el turismo se apropie. Esa es una zona que debo reconocer, hace 4 años y medio, cuando atendí una llamada de la Asociación de Desarrollo Integral del Coco, estaba sufriendo altos índices de violencia, y que hoy en día, insisto, al margen de lo que sucedió el sábado, que es un hecho atípico, ha venido mejorando casualmente desde la misma percepción y desde el mismo aporte de inversión que hace la fuerza pública. Me pregunto desde el punto de vista de seguridad, Paul Chávez, también experto en seguridad, ¿por qué entonces se han suscitado casos como el de este joven? Y vamos a ir, me gustaría que ustedes vayan intercambiando sus opiniones. Se han suscitado casos similares de grupos o turbas en los que se han expuesto, han estado en riesgo la vida de personas y de jóvenes. ¿Qué es lo que está pasando desde su percepción
comparte la opinión de Juan José Andrade. Bueno, buenos días. En primer lugar, hay que contextualizar este lamentable hecho, ¿verdad?, como otras muertes que han sucedido en los últimos días. Costa Rica el año pasado terminó con 566 homicidios. Ese es el primer dato que hay que poner sobre la mesa, porque este espacio debe servir para la reflexión, para la acción y sobre todo para tomar decisiones en muchos sectores. 566 homicidios, la tasa de homicidios rebasó los 11 por 100.000 habitantes, la tasa más alta de homicidios en Costa Rica que ha habido en toda su historia, y sin embargo, pues este hecho hay que contextualizarlo en este hecho también adicional. Hemos leído lamentablemente noticias, y para don Fernando que está acá, que fue ministro de Seguridad, él podrá decir que esto es de siempre, o sea, siempre el Ministerio de Seguridad Pública anda ahí rogando y pidiendo, y como ahora dice el ministro de Seguridad actual que anda ahí pidiendo en la Asamblea Legislativa, a don Fernando también le tocó, y todos los ministros de Seguridad les ha tocado ir a casi que mendigar, porque esa es la palabra, para conseguir recursos para la policía. Los datos son impresionantes, ¿verdad? Hace un par de días el ministro de Seguridad decía que el Ministerio de Seguridad tiene 8% menos de presupuesto para este año, tiene 40.000 menos colones por efecto del tema del impuesto a las sociedades, se le han ido 1.000 policías, no va a poder comprar patrullas, no va a poder comprar bicicletas, motos, va a tener que restringir la comida, la gasolina, etcétera. Entonces, esto es una historia como de nunca acabar. Y aquí don Fernando podrá mencionar también el periodo que él estuvo, y fue la misma historia. Siempre el Ministerio de Seguridad Pública como Cenicienta buscando recursos. Entonces, hay una contradicción que es donde nosotros tenemos que encontrar este balance, ¿verdad? O sea, hay un crecimiento importante de ciertas actividades delictivas, hay otras que sí han disminuido afortunadamente, y hay un esfuerzo extraordinario del Ministerio de Seguridad Pública, ciertos delitos han disminuido, pero otros han subido. Delitos contra la propiedad, sobre todo, sí, hay una fuerte disminución en ese sentido, pero los hechos de violencia se incrementan. Y por otro lado, aquí hay que mencionar otra cosa, la muerte de este joven de 21 años, que a todos impresiona por la edad, realmente es a la franja de violencia en este país, correcto. O sea, los jóvenes son los que están muriendo, son los asesinos y son los muertos, ¿verdad? Entonces, la franja entre 20 y 30 años, la gente en edad productiva es la que está muriendo por los hechos de violencia, y esto no solo en Costa Rica, también en América Latina, esa es la estandarización. Entonces, yo lo que creo es que este lamentable hecho, y es parte de la discusión que podemos tener acá, requiere tomar acciones y decisiones. Ojalá los señores diputados en este momento estén viendo este programa para que aprueben el nuevo impuesto de las sociedades, para que revisen esa disminución presupuestaria del ministerio, para que revisen el tema de la ley de extinción de dominio, por ejemplo, y otras leyes que están ahí dando vueltas en el Congreso hace años. Mire, desde tiempos de don Fernando, correcto, que está aquí, él mismo propuso propuestas que seguramente hoy vamos a verlas, que ya están ahí empolvadas en la Asamblea Legislativa. Entonces, yo diría que el país no está tomado en manos de la delincuencia, y todavía estamos a tiempo, y se está haciendo un esfuerzo extraordinario por Juan José y por otros miembros del Ministerio de Seguridad, etcétera, pero es triste, o sea, es lamentable ver las noticias donde el ministro de Seguridad de Costa Rica, que es una persona de extraordinaria experiencia, casi que anda mendigando, porque esa es la palabra, anda mendigando junto con el comandante Andrade en la Asamblea Legislativa, a ver si los diputados se les ocurre darle el presupuesto que el Ministerio de Seguridad ocupa, ¿verdad? Entonces, yo no creo que haya una crisis, digamos, de que uno diga, bueno, el país está en el caos en materia de seguridad, pero sí creo que hay algunos datos que son alarmantes, preocupantes, y sobre todo en la respuesta es donde nosotros tenemos que preocuparnos más de ver cómo esta tragedia extraemos algo positivo para mejorar la seguridad de este país. Don Fernando. Bueno, muchísimas gracias, doña Laura, por haberme invitado. Buenos días, un gran saludo al comisario Andrade y a Pablo, a sus órdenes. Bueno, yo creo que los dos compañeros han puesto el tema en perspectiva. El comisario Andrade, que es un excelente oficial de la Fuerza Pública y que ha sido un excelente director general, pues tiene que hacer lo que está haciendo, pero Paul ha puesto en perspectiva el problema. Y yo sí no me opongo ni soy tan crítico a cosas como la que usted puso en televisión, porque ojalá, así la gente está reaccionando, y ojalá, como dice Paul, que efectivamente la Asamblea Legislativa y la Casa Presidencial y el país entero asuma una conciencia plena de que sí, de que estamos en una zona muy crítica, en una situación sumamente difícil, pero el problema, ¿qué puede hacer Andrade con 12.000 policías? Bueno, ahora sí. Yo me encontré 9.000 cuando llegué de ministro, y frente a la magnitud de los problemas de ese entonces que se han multiplicado,
Bueno, es que es una situación increíble. Ahora conversábamos antes, Panamá tiene 24.000 policías, nosotros 12.000, se acaban de ir 1.000, lo acaba de decir Paul, lo dijo el ministro. Y es la misma cantidad del tiempo, don Fernando, o sea, esa cifra no varía. Que la cifra no varía. ¿Cuántos hay ahí en la delegación del Coco, nada más para interrumpir levemente a don Fernando? Déjeme decirle una cosa, por ejemplo, que se lo decía, y Paul lo sabe, y Andrade también. Guanacaste tiene 2 de los mejores oficiales de seguridad en la dirección regional, que es Rigoberto y Daniel. Son 2 de los mejores oficiales, de los más capacitados, de los que más entrenamiento tienen. Pero ¿qué pueden hacer si no tienen suficiente personal? Entonces, hay una crisis de seguridad. Yo sí creo que hay una gran crisis y creo que el país está mal, pero no se decide, digamos, los actores políticos, fundamentalmente la Asamblea Legislativa, que tiene en su mano, aquí tengo un resumen de todos los proyectos que están en la Asamblea Legislativa. Bueno, no se aprueban. Nosotros tuvimos al ministro aquí hablando sobre el tema del proyecto de sociedades anónimas. De las sociedades anónimas. Sí. Extinción de dominio. Está bien. Este hecho ha trastornado el país porque fue un acto salvaje, una barbarie, una turba contra 2 muchachos. Bueno, en eso estamos. Pero que se repite, don José, don Fernando y Paul, se repite, esos son los testimonios de los vecinos, los que se atreven a hablar y los que no se atreven de hablar. Se habla de, cuál es la participación y cuál es la responsabilidad de los municipios de las zonas costeras, don José. Pero déjenos que pasemos de inmediato, no sé si ya está listo, después de escucharlos a ustedes, porque aquí vamos a continuar con la discusión, ustedes, con Andrés Ortiz, quien tiene la voz también de vecinos de allá, de la zona de Playas del Coco, con quien recientemente se reunieron las autoridades, particularmente Juan José Andrade, para ver qué dicen ellos. Adelante, Andrés Ortiz, buenos días. Gracias, buenos días a ustedes allá en San José y a todos los amigos televidentes. Estamos precisamente en Playas del Coco con Javier Rojas, un líder comunal acá de esta zona, con quien vamos a conversar y precisamente sobre la imagen que se ha venido dando a conocer en redes sociales, esta imagen donde hacen un llamado a no venir a Playas del Coco hasta que se entreguen a los que ocasionaron este lamentable hecho. Don Javier, gracias por recibirnos. Buenos días. Tal vez de la perspectiva que tienen ustedes como líderes comunales acá en la zona, esta imagen que lo que hace es dañar, por supuesto que valga la redundancia, la imagen de Playas del Coco. Buenos días a todos en la mesa principal y buenos días a toda la gente que nos está viendo. En realidad, si pusiéramos imágenes, deberíamos poner imágenes en todo el país, en muchos lugares que está pasando. Yo digo que lamentablemente debido a este hecho se pusieron los ojos en el coco y debemos aprovecharlo más bien para que la gente haga conciencia de que tenemos que reaccionar. O sea, no puede ser, ya le digo, aprovechemos que más bien pasó en el coco, algo tan lamentable para que pongan los ojos aquí y que debería ponerse los ojos en todo el país. Oyendo a los señores que están en la mesa principal, claro, problemas hay en todo lado. Que aquí hay gente que tiene miedo, sí, claro, hubo una turba, como lo dije anteriormente, una turba aquí, agredieron a 3 muchachos, más bien gracias a Dios que no hubo más muertos. Pero todo esto es a raíz de violencia, porque todo inició con violencia de las 2 partes. Así que yo creo que el país entero debe aprovechar esta ocasión, como dice don señor Barrocal, debemos tener más policías, o sea, no puede ser 2 policías en Playas del Coco, señores, de turno, 2 policías en el Coco para ver desde Río, el Hotel Río, hasta Playa Panamá. O sea, eso es ridículo. Yo más bien digo que hay que darles un premio de ser tan valientes, de estar ahí en la delegación. ¿Qué pueden hacer? O sea, yo creo que aprovechemos el momento, señores diputados, todos los que tengan que ver con las leyes nuestras, a ver cómo hacemos a lograr más vigilancia, pero no solo en el Coco. Ahora el Coco más bien al revés, va a estar tan vigilado porque ahora tenemos un montón de gente vigilando en Playas del Coco. Don Javier, la gente en Playas del Coco conoce quiénes son los que cometen delitos, quiénes son los que venden drogas. ¿Se conoce eso en la comunidad y tal vez por falta o por el temor es que no se denuncia?
Totalmente, yo creo que todo es conocido, si es un lugar que no es tan grande, tenemos mucha población, no es tan grande, pero sí, claro que se debe conocer. O sea, muchos lugares donde están, hay cosas que están mal. Yo creo que ¿la policía conoce? Claro que la policía debe conocer, la policía conoce, la municipalidad también debe saber cosas que están mal, pero yo creo que aquí no es ver para atrás, es ver para adelante. Tenemos que corregir, yo creo que ya las autoridades tienen que actuar, pero ya lo digo, no es en el coco, porque si no es, como dijo usted, iniciamos, ese diseño, ese rótulo que están poniendo ahora, deberían ponerlo en todos los lugares, porque de ahí no podríamos visitar ningún lugar. Y el coco, estadísticamente, problemas no ha sido tan fuerte, pero sí hay cosas que hay que corregir. Ya es hora de ponernos todos a corregir esto. Don Javier, vamos a quedarnos acá, vamos a regresar a San José, allá en la mesa principal, y vamos a quedarnos acá para seguir interviniendo en el tema que se está discutiendo, precisamente por este lamentable hecho que se dio el viernes y sábado santo. Compañeros, regreso con ustedes allá a San José. Gracias a nuestro compañero Andrés Ortiz. Yo quisiera consultarles, ahora hablando del planteamiento inicial de si es sectores tomados por ciertos grupos, estos que realizaron este hecho, don José, son muchachos que simplemente estaban en una fiesta, buscaron problemas, etcétera, los que ocasionan el acto de violencia y posteriormente el asesinato de este joven, o están ligados a ciertos grupos mafiosos. Correcto. Vamos a ver, la dinámica de la que tenemos conocimiento, porque eso de entenderá está en investigación, es que 3 jóvenes toman un taxi, aparentemente de transporte público ilegal, y llegan a la zona del Coco. Lamentablemente en ese sector hay muchos de estos servicios ilegales que también son alimentados y contratados por la parte negativa del empresario que llega a destruir comunidad, no a la par del empresario nacional. Alguno nacional, otro extranjero, que está al margen de lo que hacemos con las cámaras, que está al margen de lo que hacemos con los grupos serios de la comunidad que quieren algo positivo. Y que tienen permisos de la municipalidad. Lamentablemente es gente que tiene patente, que tiene permiso, que tiene hoteles, que tiene restaurantes, que tiene centros comerciales y que tienen ya amañado una serie de actividades ilícitas, dentro de esas incluso vehículos que transportan personas al margen de la ley, conocidos piratas o porteadores o como quiera que se quiera llamar, y que de igual manera la gente señala que están involucrados con temas de trata de personas, con temas de microtráfico, y que hemos venido nosotros trabajando coordinadamente con la gente de la OIJ. Es a este grupo de personas a los que se señalan como responsables del enfrentamiento con esos jóvenes a razón de una discusión que aparentemente tienen los jóvenes con uno de los choferes que brinda el servicio. Esto es lo que se ha manejado, esta es la versión popular de lo que sucede, y es casualmente lo que ahora está verificando el organismo de investigación judicial. Pero déjeme decirle, para seguir la misma línea de lo que hablaba anteriormente y que secundaba el señor exministro don como Fernando, reacción a lo que dijo el líder comunal, es que ciertamente la delegación de El Coco es una delegación pequeña que está adscrita a un distrito, que es el distrito de Sardinal. Es una delegación de la cual desde hace 3 años estamos intentando con la comunidad, con el gobierno local, tratar de conseguir un terreno para construir una delegación robusta que tenga capacidad de albergar la cantidad de policías que requiere el Coco. Lamentablemente yo mando un camarote más a la delegación del Coco y tengo que ponerlo en el techo de la delegación, porque es una delegación ruinosa, fea, de malas condiciones. En la parte más oscura del Coco. En donde los compañeros, ciertamente, lejos de señalarlos, hay que reconocerles el trabajo, el esfuerzo que han hecho en la zona, y como lo han reconocido muchos de los vecinos que trabajan de la mano con Fuerza Pública, una zona en donde se ha contenido y se ha generado presencia policial. ¿De dónde entonces viene el auxilio? Nada más para terminar la idea. Bueno, de la delegación de Sardinal, que está a 8 kilómetros del Coco, y desde ahí es que se viene y se contrapone la parte operativa del pie de fuerza está establecido en la zona, más el pie de fuerza móvil, que siempre se complementan cuando uno hace operaciones de este tipo. Y creo que parte de los acuerdos del día de ayer es pedirle a los empresarios, al gobierno local, que nos ayuden a Fuerza Pública a ubicar un local que, aunque haya que alquilar, nos permita crecer el número para poder darle al Coco la cantidad de policías que requiere, en razón casualmente de la alta visitación. Se puede estar repitiendo, a ver, ¿se puede hacer un diagnóstico de parte de ustedes de qué es lo que está pasando en el Coco?
porque esto yo lo he escuchado también en Tamarindo y lo he escuchado también es decir, en la zona sur, bueno, por eso. Entonces, trata de personas, usted lo decía Juan José Andrade, narcotráfico, otro tipo de violencias en las zonas costeras versus 2 policías. Y no le he querido preguntar cuántos hay en Garavito, porque deben haber, no sé, un poquito más, supongo. Bastante no sé. más. ¿Bastante más? Bastante más. Bueno. Porque Garavito, Garavito es un cantón y el Coco es una playa de un distrito. Entonces, por supuesto que hay mucho más recursos en Garavito. Hay 13 policías en el Coco que se dividen en 3, 4 turnos. Ahora ha variado un poco el tema de los roles. Así que corresponderán del pie de fuerza base asignado a esa delegación 3 policías por turno. Lo que pasa es que esto recibe el refuerzo de una delegación cantonal, el refuerzo de un grupo de apoyo operativo regional, el refuerzo de una fuerza operativa de tarea que conjuga 3 delegaciones y una serie de estrategias conjuntas que la policía trata de hacer en razón de que cada día perdemos más policías, en razón de que cada día somos menos, en razón de que las variables operativas y dispositivas son cada vez más y bueno, hay que hacer más vino y con menos uvas y es parte de lo que nos toca todos los días. Pero me imagino Tamarindo debe andar parecido. Entonces, Jacob, ¿cuál Dominical, es el Puerto Jacob, Viejo. Dominical, por eso? ¿Cuál es el diagnóstico de las zonas costeras versus, porque esta situación se puede repetir en cualquiera de estos sitios turísticos? O sea, ¿cuál es el diagnóstico que hace Paul Chávez, que hace Fernando Berrocal de lo que estamos versus lo que están sucediendo en estas zonas turísticas? Ese día también, o en Semana Santa creo que hubo una carrera ahí mismo en el Coco, en fin, se ha dicho muchísimo de que por qué no estaba la policía en la carrera, que por qué no había más policías si están en época de visitación, de alta visitación como en Semana Santa. Yo sé que ya don Fernando está así como, sí, pero bueno, como que ya quiere hablar Paul Chávez, Fernando Berrocal. Bueno, vuelvo sobre lo mismo. Hay un debilitamiento de la cantidad de policías. ¿Ante qué estamos en esas zonas? Ahora, este debilitamiento nacional tiene impacto a nivel local. O sea, el hecho de que el Ministerio de Seguridad Pública tenga menos de 1,000 policías por año, por los datos revelados, implica que en zonas específicas haya menos policías. O sea, hay una correlación entre el problema nacional y el problema local. Eso es lo primero. En segundo lugar, hay también otro tema aquí que hay que ponerlo sobre la mesa, porque quizás se trata de poner cosas que no se han resuelto desde hace muchos años. Hablamos de las zonas turísticas, la pujanza comercial, la capacidad económica, etcétera. Pero vea, y aquí yo que trabajé como ministro, trabajé incluso con don Fernando estuvo su tiempo allá, Andrade, mire, ellos podrán decirle, los 3 que estamos en esta mesa, les podremos decir cuántas comunidades nosotros, por razones oficiales, visitamos, donde la comunidad nos decía, mire, es que ¿qué ocupan? Ocupa una patrulla, se la compro ya, se la doy mañana. Y nosotros teníamos que decirle, en nuestras responsabilidades oficiales, tenemos que decirle, mire, es que hay que hacer un procedimiento que requiere aprobación y no sé qué. Mire, todas las comunidades, por ejemplo, las zonas turísticas, están dispuestas a darle la delegación, a darle las patrullas, a darle la gasolina, pero el procedimiento para efecto de agilizar eso es prácticamente inefectivo. O sea, el Ministerio de Seguridad Pública tiene que demorarse años, a veces quizá, para recibir una delegación, para recibir una patrulla. Entonces, ese es un tema también que hay que poner sobre la mesa, porque todo el comercio Jacob, Tamarindo, en los lugares turísticos, tiene capacidad financiera para ayudar al ministerio, pero siempre estamos con el tema engorroso a nivel de recibir este tipo de donaciones, ¿verdad? Ese es un tema. En segundo lugar, me parece a mí que si bien la solución va también por el tema policial, definitivamente no es solo eso, es decir, hay que organizar a las comunidades, hay que hacer acción social, es decir, estas zonas, por así decirlo, están deprivadas desde el punto de vista a veces económico de los mismos pobladores, es decir, y por eso caen en manos de la droga, caen en narcotráfico, etc. O sea, hay una falta de acción social del Estado en general de estas zonas. ¿Y cuál es el problema? Bueno, los vecinos reclaman, sí, pero ¿qué quiere? Policías. Y no solamente eso es la respuesta. Y también otra cosa que hay que decir al respecto de esto es que hay una serie de dineros, por ejemplo, hablaba ahora el comandante Andrade del tema de la explotación sexual y la trata de personas. Mire, un día esto salió una noticia impresionante que a nosotros, digamos, los que analizamos este tema nos quedamos helados, ¿verdad? Sale una noticia que hay un fondo, hay un decreto que se firmó hace unos años contra la trata de personas que creó un fondo ahí a partir de lo que pagan los extranjeros cuando viajan. Cuando uno viaja, paga un impuesto para ese efecto. Ese capital son millones de colones que están ahí y resulta que no se han gastado. Entonces, bueno, ese es un tema también de agilidad presupuestaria, de definiciones políticas que no se ha tomado. Efectivamente, las zonas turísticas hay una colusión de factores, trata de personas, prostitución, droga, gente ilegal, informalidad, etcétera. Hay un tema aquí que no hemos dicho y también hay que ponerlo sobre la mesa. Aquí hablamos de la cantidad de policías, pero ¿por qué se da esa informalidad de los taxis piratas? Hay un tema también de tránsito. O sea, la policía
policía de tránsito está muy debilitada para cubrir estas zonas y muchas veces la policía no puede solventar este tipo de situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que ir punto por punto de las debilidades que se han determinado en estas materias y ver punto por punto, como dice don Fernando, no conozco ese documento, pero estoy seguro que será muy valioso leerlo. Bueno, punto por punto, ¿qué es lo que se requiere? Más policías, más presupuesto, agilidad en los trámites, policía de tránsito, ley de extinción de dominio, uso del fondo de lucha contra la trata de personas, etcétera. O sea, son cosas sobre las cuales, como decía ahora don Fernando, y concuerdo totalmente con él, muchas veces es un tema de simple decisión política. Y los que estamos en esta mesa no son los que decidimos, están en otro lugar y están aquí a 5 minutos, lamentablemente. De este estudio. Fernando Berrocal. Vea, ante que nos enfrentamos Laura, en estas zonas tan turísticas, zonas costeras, tan promovidas, tan visitadas. Es que llegamos, Laura, y estoy seguro que Andrade y Paul van a estar de acuerdo, llegamos a un punto en que el país solo tiene dos caminos, ¿verdad? Uno es este que señala Paul y que plantea Andrade, como cuando uno se encuentra con un nudo gordiano, ¿verdad? Que es agarrar una puntita y arreglar por aquí el problema de la delegación del Coco, y por acá ver el problema de ese fondo, y el ministro Mata pidiendo recursos en la Asamblea. O, como en la célebre historia, ¿verdad? Se corta el nudo gordiano por la mitad. En el fondo es un problema político. Es decir, lo que hay que hacer es una gran decisión frente al problema de la inseguridad ciudadana. Y eso pasa, creo yo, porque el gobierno genere una condición de emergencia y sobre eso se monte un acuerdo nacional que comprometa a los diputados de Liberación Nacional, a los diputados de la Unidad, a los diputados del Frente Amplio, a los diputados libertarios, para que a la fuerza pública se monte un proceso para hacer, porque todo está escrito, si es que lo han dicho todos los exministros, lo expusimos, este documento es de noviembre, hay un montón de acciones que hacer en el campo de la coordinación institucional, hay un montón de acciones que hacer en el campo policial que Andrade mejor que nadie las conoce, hay un montón de acciones que hacer en el campo legislativo, todas las leyes que están ahí durmiendo el sueño de los justos. Paul señaló, no se puede resolver el problema del narcotráfico sin aprobar la ley de exención de dominio. Que expliquemos qué es. Bueno, ese es un punto. Hay otro montón de acciones que tienen que ver con el Poder Judicial. Por ejemplo, la policía hace un gran esfuerzo, coge a unos narcotraficantes en la zona sur, por ejemplo, y entonces los llevan ante el juez conjuntamente con la OIJ, y el juez les da como medida cautelar, vengan a firmar la semana entrante o vengan a firmar cada 15 días, o sea, es decirles, bien, váyanse, sobre todo si son extranjeros, y eso pasa. Hay acciones también que hacer en el campo migratorio. Bueno, ese es un campo enorme que hacer. Tenemos las fronteras abiertas con Nicaragua, tenemos las fronteras abiertas con el sur, no porque la policía lo quiera, o porque la policía de frontera no esté haciendo lo que tiene que hacer, porque no hay efectivos, porque no hay capacidad, porque hay una serie de acciones que hacer en el sistema penitenciario, pero si esa es una escuela de más delincuencia, el sistema penitenciario. Bueno, hay que hacer todo lo que se ha dicho de participación social, de organización de las comunidades. Bueno, el asunto es hacerlo. Yo la última vez que usted me invitó a participar en este debate, el ministro Mata dijo todo eso, y usted me preguntó, porque yo estaba allá, exministro Berrocal, ¿qué piensa usted? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y hay todo lo que dice Mata, eso es lo que hay que hacer. Sí, pero todo lo que dice Paul, pero el asunto es la decisión del país, y lo que yo espero, nada más, en medio del dolor de esta familia, frente a un acto de barbarie como este, que era una turba contra 2 o 3 muchachos, que el país reaccione y que efectivamente hagamos lo que hay que hacer. Eso lo tiene que hacer la Casa Presidencial, esa es la dinámica que tiene que asumirse desde la Casa Presidencial para llamar a todos los factores. Mata, por más ministro excelente, bueno, lo que sea, ministro, no lo puede hacer. Como tampoco lo puede hacer la señora ministra de Justicia sola. Este es un esfuerzo nacional coordinado, por eso yo hablo de un acuerdo nacional que mueva todos estos factores, que efectivamente nos digamos, miren,
En el año el próximo año, diga el presidente Solís, por ejemplo, vamos a entrar ya a esto como prioridad nacional y vamos a mover todos los factores, pero hay que llamar a los actores que pueden resolver eso, la fracción de liberación, de la unidad, del PAC, del Frente Amplio, la prensa, los factores de opinión pública. Si no, seguimos viniendo aquí a reuniones con usted y todos vamos a decir y todos vamos a plantear las mismas cosas. Es acción lo que necesita el país. Ya va reaccionando como se han, y también es interesante ver cómo se han transformado todas estas zonas de lo que fueron y lo que hoy son, ¿verdad? Y la carencia de recursos para enfrentar estas situaciones. Vamos a una pausa, ya venimos con más en RTN Revista.